Atención primaria en salud con visión en cáncer ginecológico. ¿Por qué no regresa un ratito? ¿Por qué no toma un ratito? Yo ya me hago levantar. Presidenta de la Asociación Peruana de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Conferencista internacional, gerente general de Cuídate con Consultorios Especializados, miembro fundador de Obstetricia, obstetra, miembro de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. Antes de darle paso a nuestra querida obstetra Jessica Banto, quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas en el espacio del chat. Al final de la ponencia serán resueltas todas sus dudas. Obstetra Abanto, este es su espacio. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches con todos. Un gusto poder estar con ustedes una vez más. Vamos a dar inicio a este curso que vamos a dictarlo el día de hoy y el siguiente viernes. El día de hoy voy a hablar acerca de la lectura y la interpretación de resultados de Papá Nicolau. Muy bien. Vamos a dar entonces inicio y vamos a hacer una pequeña introducción al tema, ¿no? En el que, un momentito, en el que podemos hablar primero de la citología cervical o Papá Nicolau. Muy bien. ¿Qué es Papá Nicolau? La prueba de Papá Nicolau, o también llamada de citología, es una exploración complementaria que se realiza para evaluación de la forma o la morfología celular. Es una de las pruebas de tamizaje para el cáncer de cuello uterino y también se puede realizar así como tomamos las células del epitelio, de la zona de transformación en el cuello uterino, también se puede realizar la toma de citología de otras áreas del cuerpo, como por ejemplo, se puede realizar la citología anal para detección de cáncer anorrectal y para evaluar líneas celulares de otras áreas del cuerpo. Entonces, Papá Nicolau es una prueba que tiene justamente la atención de Papá Nicolau en base al descubridor George Papá Nicolau, esta tinción tiene la característica de principalmente tener las células para ver la forma de estas. Teniendo en cuenta que en el cáncer de cuello uterino la forma cambia debido a la infección persistente por el VPH, se puede determinar mediante citología si puede haber lesiones precancerosas o no. Muy bien. En cuanto a la terminología, el día de hoy, más que hablar de la prueba en sí, vamos a hablar qué resultados podemos obtener en base a esta prueba. ¿Qué resultados nos va a dar el citólogo, ¿no? Y para ello contamos con el sistema Bethesda. El sistema Bethesda ¿para qué sirve, no? Sirve para, en palabras simples, tener todos los profesionales el mismo idioma, ¿no? Es importante tener en cuenta que la comunicación entre patólogos o citopatólogos hacia el clínico, que somos nosotros los que tomamos la citología, deba ser entendible, ¿no? Y ante ello, también tenemos que tener en cuenta que debe haber una reproductividad con flexibilidad de acuerdo al territorio. El sistema Bethesda es el sistema que nos permite no solamente actualizar esta terminología, porque cada cierto tiempo los expertos se reúnen para actualizarla, sino poder entendernos todos acerca de los resultados y saber de qué se trata. Nosotros sabemos que Papá Nicolau es la tinción en sí, la técnica, y puede ser de dos formas. La citología puede darse a través de la citología en base líquida o también la citología convencional o en lámina o en placa, en la cual enviamos las células. ¿Cuál es la desventaja de la citología? Que tiene una sensibilidad baja. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros realizamos citología a 100 mujeres con lesión precancerosa, solamente estaremos detectando, solo nos saldrá positivo 50 de ellas. Sin embargo, la citología es una buena prueba que no debe ser dejada de lado. ¿Por qué? Porque tiene la mejor especificidad. Especificidad se refiere a
¿Qué tan buena es la prueba para decir negativo en pacientes que están sanos? Ante esto, si nosotros tenemos un resultado de Papa Nicolau negativo, vamos a creerle en el 50%. Hay la posibilidad de que la paciente tenga una lesión sin que y la muestra salga negativa. Pero cuando tenemos un resultado positivo, debido a la especificidad tan alta, tenemos que creer, porque rara vez un Papa Nicolau dice que es positivo en una paciente sana. Para nosotros hablar de cáncer de cuello uterino tenemos que recordar la histología, ¿no es cierto? En el cuello uterino existe el epitelio glandular, el epitelio escamoso y la zona de transformación. Ahora, en esta zona de transformación, cuando hay una infección persistente por el virus de papiloma humano, las células, que al inicio eran células normales, cuando nosotros tomamos la muestra a una paciente que tiene una lesión precancerosa o un cáncer, los citólogos van a ver cambios a nivel celular. Miren los cambios que hay. A nivel del núcleo, el núcleo es pequeño cuando las células están normales, ¿no es cierto? Hablo de células intermedias y superficiales. Pero cómo cambian cuando una paciente tiene un cáncer, el citólogo se podrá dar cuenta de esos cambios, cambios en forma de la célula, en tamaño del núcleo, en coloración. Entonces, gracias a esto, el patólogo puede interpretar esta muestra que nosotros le enviamos y sacar las conclusiones. Porque claramente es diferente una célula normal de una célula ya con un proceso precanceroso o un cáncer, en ese caso de cuello uterino. Entonces, en eso se basa la citología, en observar los cambios citológicos que ocurren y que nosotros sabemos que estos cambios ocurren en el caso del cáncer de cuello uterino, perdón, por la infección persistente por el virus de papiloma humano que a lo largo de los años va a generar estos cambios y como consecuencia el cáncer de cuello uterino. No es el motivo de la charla, pero nosotros tenemos que recordar como obstetras, como profesionales encargados de tomar la citología, que tenemos que tener un conocimiento de dónde se inicia la mayoría de los cánceres de cuello uterino, y justamente son en la zona de transformación. Y todos nosotros para tomar Papa Nicolau tenemos que reconocer esta zona de transformación. Hablemos ahora de lo que es el sistema Bethesda. Como les había dicho, el sistema Bethesda es un sistema de terminología para informar los resultados de citología cervical. Y este sistema de Bethesda nos permite nosotros entender lo que nos está diciendo el citólogo, y no solamente en Ecuador o en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. ¿Qué nos dice Bethesda? Que nuestra muestra va a ser satisfactoria si nosotros enviamos o tomamos la muestra, cuando se trata de la citología convencional o en placa, cuando enviamos entre 8.000 y 12.000 células. Si hiciéramos la citología en base líquida, tendríamos que enviar al menos 5.000 células en esta citología en base líquida, en este medio de transporte. Y requisito para que nuestra muestra sea satisfactoria es que tienen que haber al menos 10 células metaplásicas, es decir, células de la zona de transformación. Ahora, ¿qué más podemos decir? Dentro del reporte de nuestro citólogo o nuestro patólogo nos va a decir satisfactoria para evaluación o no satisfactoria. La muestra satisfactoria, cuando nos diga muestra satisfactoria, se referirá a que hemos enviado, si es en la placa o es en la lámina, entre 8.000 y 12.000 células y que hayan tenido necesariamente 10 células de la zona de transformación. Estas son, es una citología en base líquida, y justamente lo ideal es que nuestro citólogo pueda ver las células de esta forma. Estoy convencida de que si nosotros tomamos una buena citología, nuestro citólogo puede ver las células con estas características, ¿no? No sobrepuesta una con otra y las células en buen estado. Para que la muestra sea satisfactoria también tiene que haber no solamente la presencia de células del epitelio escamoso, sino también del epitelio endocervical o glandular. Cuando hay una infección por el virus de papiloma humano, las células pueden comenzar a cambiar. Cuando hay una infección transitoria, el citólogo nos puede manifestar como presencia de coilocitos. La presencia de coilocitos no es sinónimo de infección por el VPH, pero sí son cambios sugestivos de infección por el virus de papiloma humano. ¿Está bien? ¿Y cómo son los coilocitos? Hay presencia del núcleo un poco aumentado y un halo blanco claro alrededor del núcleo.
Cuando el citólogo ve esto, o el citopatólogo, el citotecnólogo, ve estas características, estas células con estas características, entonces nos va a manifestar la presencia de coilocitos, ¿no? Y nosotros no vamos a decir, el diagnóstico de BPH no, pero sí vamos a sospechar de una infección por el BPH. Ahora, cuando una paciente tiene condilomas, también puede salir, puede reportarnos los resultados como presencia de coilocitos. Cuando una paciente tiene ya cambios mayores, como son el aumento del tamaño del núcleo y también cambios a nivel de la densidad de la cromatina, entre otras características que ya los expertos son los citólogos, citotecnólogos, en ver estas diferencias, ellos van a notar esta diferencia y nos van a reportar, en este caso, por ejemplo, el agrandamiento nuclear y el patrón cromatínico anormal le va a indicar, le va a hacer sospechar de que se trata de una lesión intraepitelial de bajo grado. Pero cuando ya hay cambios como, por ejemplo, el aumento del tamaño del núcleo con una densidad mayor y como una hipercromacía, entonces nos reportará como una lesión intraepitelial de alto grado. Ese es el reporte que nosotros tenemos que recibir. Miren acá, esto ha ido cambiando, ¿no? Conforme han ido pasando los años, se ha ido cambiando. Alrededor del año 1941, cuando recién surgió el Papa Nicolau, la nomenclatura era distinta. Nos decían clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, ¿no? Esa terminología cambió cuando se instauró el sistema de la OMS, en el cual nos reportaban como displasia leve, displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ y cáncer, ¿no? Luego se optó por actualizar y cambiar la terminología por el sistema Richard, en la cual se hablaba de infección con BPH negativo, atipia, células escamosas reactivas o difícil de clasificar, NIC1, NIC2, NIC3 y carcinoma. Ahora, después se vio que este sistema tenía ciertas deficiencias, como por ejemplo, no se puede saber si es que es NIC1, NIC2 o NIC3 solo por citología, ¿no? Se puede saber que hay cambios menores o cambios mayores, ¿no es cierto?, en cuanto a citología, pero ¿por qué no? Porque cuando nosotros tenemos un NIC1, NIC2 o NIC3, lo que diferencia el NIC1, NIC2 y NIC3 es el porcentaje de alteración de los epitelios. Es decir, se puede saber si se trata de NIC1, NIC2 o NIC3 con histología, pero no con células sueltas. Entonces, a partir del año 2001 se instauró el sistema BP. Y es justamente lo que nos tienen que reportar los citólogos y nosotros tenemos que conocerlo para saber de qué se trata. ¿Qué nos dice el sistema Bethesda? Dentro de los límites normales cuando la paciente no tiene ninguna alteración. Cuando hay cambios reactivos, por lo general se relaciona con atrofia o quizás con procesos de infección. Otro de los resultados que podemos obtener es ASCUS, H o ACG, que son los indeterminados, y vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata. Otro de los resultados que nos puede reportar el citólogo cuando encuentra presencia de coilocitos o NIC1, o lo que sería NIC1 por histología, sería resultado de lesión de bajo grado. Pero también nos puede reportar lesión de alto grado cuando se sospecha de un NIC2 o NIC3. Y el otro reporte que nos puede dar es ya cáncer, que puede ser de células escamosas o adenocarcinoma. Entonces, en resumen, a partir del año 2001, que se instauró el sistema Bethesda, los reportes que nos van a entregar son estos. Si la paciente está sana, nos van a decir dentro de los límites normales o negativos a los neoplásicos. Pero también nos puede dar ciertos cambios que no se pueden considerar en sí como positivos, pero son los indeterminados. Los indeterminados son ASCUS, H y ACG, que son alteraciones a nivel celulares, pero que no implica o el citólogo no está del todo seguro que se trata realmente de una lesión o no. En cuanto a infección,
Sí se ha visto que con Papá Nicolau podría reportarnos la presencia de ciertos gérmenes, sin embargo, no es una prueba que nos pueda asegurar o no nos podemos confiar solo en el Papá Nicolau para saber si la paciente tiene o no infección. Como les dije, los cambios reactivos pueden deberse a una serie de situaciones, como por ejemplo el hecho de que la paciente tenga una atrofia o un proceso inflamatorio. ASCUS significa células escamosas atípicas de significado indeterminado. Es decir, el citólogo encontró ciertas células del epitelio escamoso atípicas, pero cuando dice el significado indeterminado nos está diciendo que muy probablemente se trata de lesión de bajo grado o no hay la seguridad. En cambio, cuando nos manda ASH significa células escamosas atípicas que no se puede descartar lesión de alto grado. Ojo con eso. Todas las pacientes que tienen ASH deben de pasar a colposcopía y biopsia. Al igual que ACG, que significa células atípicas del epitelio glandular. De todos los indeterminados, el ASCUS se podría considerar como cambios menores, mientras que el ASH y ACG serían indeterminados, no hay el diagnóstico preciso, pero está sospechando de lesión de alto grado o en todo caso de una lesión glandular. Por otro lado, otro reporte que nos podría entregar el citólogo es una lesión intraepitelar de bajo grado. Cuando nos manda lesión intraepitelar de bajo grado, nos está diciendo hay presencia de coilocitos que me indican que podría relacionarse con un NIC1, una presencia incluso de verruga o incluso una infección transitoria, y es sinónimo o es indicativo de una infección transitoria por el virus del papiloma humano, muy relacionado con eso, ¿no? Ahora, los resultados citológicos de lesión de alto grado ya tenemos que estar más alerta, porque ahí nos está diciendo que la paciente tiene muy probablemente una lesión intraepitelial de alto grado que podría ser NIC2 o NIC3. ¿Está bien? En cuanto a los resultados positivos para cáncer, el patólogo nos puede reportar carcinoma invasor de las células escamosas o adenocarcinoma. Adenocarcinoma cuando se relaciona con el cáncer a nivel del epitelio glandular. Muy bien, vamos a un poco desarrollar entonces esta descripción que les acabo de decir. En cuanto a los cambios reactivos, como les dije, hay una serie de cambios a nivel celulares, como el agrandamiento del núcleo o el binucleación, ¿ya? Y se relaciona por lo general con procesos inflamatorios. Estos cambios reactivos también pueden deberse a pacientes que usan DIU o incluso a las pacientes que han sido radiadas, que han tenido tratamiento por radioterapia por un cáncer de cuello uterino. Los cambios reactivos también nos puede reportar el citólogo cuando haya inflamación, ¿no? Cuando haya un proceso inflamatorio por un proceso infeccioso, puede reportarnos también como cambios reactivos. Acá tenemos, miren, unos ejemplos de unos cambios reactivos. El citólogo nos reporta como cambios reactivos en pacientes que tienen antecedentes de radioterapia. Es por ello, colegas, que es muy importante que cuando nuestra paciente tenga este tipo de antecedentes, o cuando tenga un proceso inflamatorio, o cuando incluso use DIU, o tenga antecedentes de radioterapia, nosotros reportemos. Tenemos que considerar que es importante todo lo que nosotros expliquemos a nuestro citólogo. La comunicación es importante. Si tiene antecedentes de radioterapia, ponemos. ¿Por qué? Porque esta célula tranquilamente se podría confundir con una célula cancerosa, así que nosotros no ponemos si la paciente tiene un DIU, o si la paciente tiene un proceso inflamatorio, o incluso estos antecedentes de radioterapia. Muy bien, entonces, los cambios reactivos, permítame un momentito, voy a bajar esto de acá que me está estorbando un poquito. Ya, muy bien. Los cambios reactivos también se pueden dar por un proceso atrófico. Las pacientes posmenopáusicas también, debido a los cambios celulares propios de la atrofia, entonces podría reportarnos el citólogo cambios reactivos que se pueden relacionar a la atrofia. Ahora, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál sería la conducta ante los cambios reactivos? Lo que pasa, Paola, es que como tú estás viendo, los cambios reactivos
¿ya? Los cambios reactivos tienen diferentes causas. Cambios reactivos por atrofia, cambios reactivos por radioterapia, por inflamación o asociados al DIU, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que sea, asociados al DIU no haríamos nada, no tiene mayor importancia. Si hay inflamación, tenemos que ver si hay infección para dar tratamiento. Radioterapia son los cambios propios de las pacientes que ya llevaron tratamiento por cáncer, y la atrofia sí, ahí tendríamos que reportar la edad de la paciente y si usa o no terapia de reemplazo hormonal. Muy bien. Los cambios reactivos, como les dije, también se pueden deber a la atrofia, cambios a nivel celular por atrofia. Vamos a pasar al reporte de lo que son los indeterminados de células escamosas, es decir, células escamosas atípicas. En líneas generales, los AS no deben de exceder del 5% de todas nuestras muestras. Si nosotros enviamos 100 muestras, máximo debemos de tener 5 AS. Y dentro de esos AS tenemos dos opciones, o el ASCUS o el ASH, como les había dicho, ¿no? AS puede ser ASCUS o ASH. ASCUS significa células escamosas atípicas de significado indeterminado, mientras que ASH, células escamosas atípicas que no se puede descartar lesión de alto grado. De todos los AS, 90-95% son ASCUS, la mayoría son ASCUS, pero un porcentaje pequeño, entre el 5 y 10% de todos los AS son ASH. ¿Qué hay con esto? ¿Cuál es la diferencia? 10% de los ASCUS van a corresponder a lesión de alto grado. La mayoría de los ASCUS se relaciona con algunos cambios menores, como por ejemplo las lesiones intraepiteliales de bajo grado, o incluso a veces la atrofia puede confundir al citólogo y nos puede reportar como ASCO. Mientras que, vamos a ver por acá, los ASH ya implica un riesgo mayor. ¿Por qué? En caso de los ASCUS, tiene un alto valor predictivo, perdón, ASH tiene un alto valor predictivo, ¿ya? Para NIC2 o NIC3. 68% de los ASH correspondieron a un NIC2 o NIC3 por biopsia. Vamos a ver. Entonces, de todos los AS, ¿ya? Cambios citológicos subjetivos con lesión intraepitelial, pero no son, que son cuantitativamente insuficientes para dar definitivamente un diagnóstico. Entonces, hay ciertos cambios que dudan, pero no se sabe en realidad. Esta categoría, en realidad, los AS no debe ser mayor del 5%. Ahora, en cuanto al ASCUS, 90-95% de todos los AS van a ser, ojo, todos los AS van a ser ASCUS. Permítanme, por favor, un momentito, discúlpenme. Muy bien, disculpen, por favor. Ahora, estos son los cambios que nuestros citólogos observan cuando encuentran ASCUS, ¿no? Unos cambios en los cuales hay cierto cambio a nivel del núcleo, el citoplasma, que en realidad ellos son los expertos que ellos nos podrían explicar, pero nuestro objetivo no es ver las características de la célula, sino qué significa, cómo interpretarla. Como les dije, la mayoría de los ASCUS están relacionados con lesiones intraepiteliales de bajo grado, ¿ya? Lesiones intraepiteliales de bajo grado, incluso a veces una inflamación o atrofia podría ser confundir a los citólogos y nos reportan como ASCUS. Por eso es que se considera indeterminado, porque no hay la seguridad realmente de lo que sea. Por otro lado, el ASH, ¿ya? Sí es un indeterminado, pero nos está advirtiendo que podría relacionarse con una lesión de alto grado. ¿Está bien?
Así que todo H se requiere una comprobación histopatológica, es decir, una biopsia. Muy bien, vamos a hablar acerca de H. El 70% de los fretis convencionales y el 86% de Papanicolau líquidos tenían tipo o sea, tenían a la vez infección por HPV alto riesgo. O sea, de todos los H se comprobó que la gran mayoría de las pacientes que tenían resultado de ASH tenían HPV positivo. ¿Ya? Muy bien. 27% de los pacientes tuvieron biopsia comprobada para NIC2 y 17% tenían NIC3. Entonces, según este estudio, hay un porcentaje considerable de pacientes que tienen lesión de alto grado cuando tienen resultado de ASH. Ojo que va a variar de acuerdo a los estudios. Ahora, pasamos a la interpretación de resultados cuando el citólogo nos reporta lesión intraepitelial de bajo grado. Muy bien, vamos a ver esto entonces. Un poquito. La lesión intraepitelial de bajo grado indica o incluye el efecto citopático por el HPV o la displasia leve o el NIC. Entonces, cuando nuestro patólogo nos indica resultado de lesión intraepitelial de bajo grado, nos está diciendo que hay presencia de coilocitos, ¿no? O hay una lesión intraepitelial, perdón, hay un NIC1, ¿no? Eso nos está diciendo, ¿no? Cuando nos reporta lesión intraepitelial de bajo grado, es que está viendo células que le impresionan un NIC1. No puede asegurar NIC1 porque el NIC1 solo se reporta mediante la biopsia, pero está sospechando de una lesión tipo NIC1 o el efecto del BPH en las células que podría relacionarse con BPH incluso de bajo o alto riesgo. En cambio, si nuestro citólogo nos reporta lesión intraepitelial de alto grado, es que ha visto cambios celulares que le hacen sospechar de que se puede relacionar con NIC2 o NIC3, una displasia moderada o una displasia severa, e incluso con características sospechosas de invasión. Pero el citólogo también nos puede reportar ya carcinoma de las células escamosas. Entonces, cuando hay ya resultados anormales, no los indeterminados que hemos visto, sino los resultados anormales, ya hablamos de lesión de bajo grado, lesión de alto grado y cáncer. Acá tenemos las anormalidades de las células escamosas. Entonces, Bethesda del año 91 era la clasificación anterior, luego hubo una actualización en el año 2001 en el cual hubieran cambios, ¿no? En los cuales ya hubieron cambios en los cuales en 2091 se hablaba de infección por BPH y ya a partir del año 2001 se habla de lesión de bajo grado, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro que el único que nos va a dar el diagnóstico de infección real de BPH son las pruebas moleculares y no la citología, por eso hubo este cambio, ¿ya? ¿Y qué nos dice esto? Las lesiones de bajo grado por lo general se relacionan con infección transitoria del BPH, mientras que las lesiones de alto grado, cuando nos reportan lesión de alto grado, ya se relaciona por lo general con infecciones persistentes y mayor riesgo de progresión con respecto a la lesión de bajo grado. Miren, lo que les dije, NIC1 es cuando está alterado el tercio inferior del epitelio, NIC2 cuando está afectado los 2 tercios del epitelio y NIC3 cuando está afectado los 3 tercios del epitelio. Esto, el NIC1, NIC2 y NIC3 lo podemos ver mediante histología, porque el citólogo puede medir, pero a través de citología difícilmente vas a ver cuando se trata de una alteración del tercio inferior, tercio medio. Por eso es que citología ya no se dice... Esto es lo mismo, los cambios a nivel del cuello uterino, cuando es normal, cuando hay alteración de lesión de bajo grado, lesión de alto grado,
y cuando hay cáncer de cuello uterino. Esto lo vamos a pasar, que es lo mismo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las anormalidades. Hemos visto hasta ahora las anormalidades del epitelio escamoso. Ahora vamos a ver las anormalidades del epitelio glandular. Las anormalidades del epitelio glandular pueden ser las anormalidades atípicas, como por ejemplo las células endocervicales, células endometriales, células glandulares en sí, ¿no? Las células endocervicales que pueden inclinarse a favor de neoplasia, o las células glandulares que también pueden inclinarse. Estos son los reportes que nos puede dar. Ahorita lo vamos a describir un poquito más claramente. Ahora, las anormalidades de las células glandulares pueden haber una serie de clasificaciones, ¿no? Desde adenocarcinoma, endocervical, cuando nosotros encontramos alteraciones a nivel citológico y nos reportan alteraciones a nivel citológico en el Papa Nicolau, que hay anormalidades de células glandulares, nosotros pensamos, ya, este Papa Nicolau salió alterado porque las células del cuello uterino glandulares están alteradas, pero ojo que si hay un ACG, una alteración en células glandulares, y no hay alteración a nivel de cuello, se tiene que buscar se tiene que sospechar de que podría tratarse de células del endometrio alteradas. No solamente del epitelio del cuello uterino, sino podría ser más alto. Entonces, ante un resultado de ACG o células glandulares anormales, que no se encuentre ninguna lesión a nivel de cuello uterino, se tiene que buscar a nivel de endometrio, incluso extrauterino. Incluso hay células anormales glandulares que no están especificadas. Muy bien, quiero hablarles con esto de lo que es el ACG. Entonces, así como había AS, también tenemos el indeterminado ACG. Si en caso del AS máximo puede haber 5% de todas nuestras muestras, en caso de ACG no debe exceder el 1% de todas nuestras muestras. ¿Y qué significa el ACG? Significa células glandulares atípicas. Y se asocian frecuentemente con las lesiones intraepiteliales de alto grado. Existen diferentes tipos de ACG, ya sea las del epitelio glandular del cuello uterino o las del epitelio endometrial, así como otros tipos de células glandular. Ahora, entonces, como les dije, cuando hay alteraciones a nivel de epitelio glandular, nos dicen ACG, nosotros primero pensamos, puede haber una alteración del nivel del epitelio glandular del cuello, pero si no encontramos nada, entonces se tiene que buscar a nivel de células endometriales. Muy bien, entonces son células atípicas, sugestivas de neoplasia endocervical o glandular, ¿no? Pero también se puede relacionar con el cáncer en sí, el adenocarcinoma in situ o incluso el adenocarcinoma infiltrante, ¿no? Que podría relacionarse con el adenocarcinoma a nivel de cuello uterino o incluso endometrial o incluso extrauterino. Entonces, cuando tenemos una ACG, tendríamos que sospechar, si esta ACG ha salido porque hay células atípicas en el cuello uterino o a nivel del endometrio o quizás a nivel de extrauterino, ¿de dónde provienen estas células alteradas glandulares? ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí esto es lo mismo, ¿no? La última actualización, bueno, en Bethesda 2014 es la última actualización, en el cual ya se habla de las células glandulares atípicas que podrían ser endocervicales, endometriales o glandulares no especificadas. Ojo, eso es muy importante que tengamos en cuenta. No se debe infravalorar el diagnóstico de ACG. No se puede asemejar ACG con ASCUS, ¿ya? ASCUS se considera como cambios o algunas alteraciones que podrían relacionarse con lesión de bajo grado. En cambio, el ACG, al igual que el ASH, ya son cambios mayores, porque entre 10 a 30% pueden relacionarse también lesiones de alto grado. Muy bien. Ahora, hay una terminología, el proyecto de estandarización de la terminología escamosa anogenital inferior, LAS, es una actualización en cuanto a la terminología que nosotros vamos a utilizar.
Por ejemplo, las recomendaciones del año 2012, al igual que la citología, se debería de utilizar el mismo sistema terminológico en 2 niveles para lesiones intraepiteliales escamosas con BPH. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen que este sistema de terminología anogenital inferior, ya sea a nivel de vulva, a nivel de vagina, a nivel de cuello, incluso a nivel de ano, área perianal, a nivel de pene, se debería de acuerdo a este sistema, estas recomendaciones, este sistema LAS nos dice, en lugar de estar diciendo NIC 1, NIC 2 y NIC 3, se debe separar solamente 2 niveles, lesión de bajo grado y lesiones de alto grado. Eso es a lo que se refiere con lesiones, los 2 niveles. Las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado o lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Estos términos deben utilizarse para todos los sitios del tracto genital inferior, tanto masculino como femenino. Entonces, lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado podemos encontrarlo en hombres y en mujeres y a nivel de los diferentes epitelios del tracto genital. Ahora, los cánceres escamosos mínimamente invasivos y completamente extirpados ahora se etiquetan como carcinoma de células escamosas superficiales invasivas. Las definiciones van a variar de acuerdo al sitio. Esto en realidad no tiene tanta importancia. Lo que nosotros nos tiene que quedar claro es que en líneas generales, todo lo que son el sistema terminológico de las lesiones precancerosas a nivel de genitales, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Dentro de lesiones del tracto genital inferior, ojo, debemos de clasificarlas en lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado. Lesiones de bajo grado por lo general se relacionan con infecciones transitorias por el BPH y no implican mayor riesgo de cáncer de cuello uterino, sin embargo sí tenemos que hacer seguimiento. En cambio, las lesiones de alto grado ya implican cambios mayores, que hay mayor riesgo y por lo tanto tendríamos que tener mucho más cuidado en él. Los alcances o las acciones deben ser mayores en este caso. Las lesiones escamosas intraepiteliales causadas por BPH son morfológicamente idénticas en todas las localizaciones del tracto no genital inferior, en ambos sexos, ya sea en cuello, en vagina, en vulva, en ano, región perianal y pene. Justamente lo que les había dicho, todas las lesiones son idénticas, por eso es que se optó por esta clasificación. El Colegio Americano de Patólogos, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical han establecido una nueva terminología histológica denominada LAS, que incluye los conocimientos actuales sobre la infección por VPH. Incorpora el uso de biomarcadores, el KI67 y el P16, y facilita la comunicación entre nosotros los profesionales. Si nosotros todos hablamos con el mismo idioma, vamos a entender. Esta terminología ha sido corregida por la última clasificación, por la última clasificación de la OMS para neoplasias del tracto genital. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el sistema de terminología LAS, que es el proyecto de estandarización de terminología escamosa anogenital inferior? Dice que nosotros tenemos que clasificar a las lesiones intraepiteliales como lesiones intraepiteliales de bajo grado o lesiones intraepiteliales de alto grado. ¿Está bien? En línea general, bajo grado o alto grado. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado o NIC 1 es la expresión histológica. En el caso de NIC 1 sería expresión histológica, lesión de bajo grado y expresión citológica. De la infección productiva y autolimitada por el BPH, que comparte la misma historia natural de la mayoría de veces estas lesiones de bajo grado van a eliminarse de manera espontánea, sin embargo, tenemos que hacer un seguimiento oportuno. En cambio, cuando se trata de lesión de alto grado, ya estaríamos pensando en lesión de alto grado, que puede ser NIC 2 o NIC 3. En cuanto a las lesiones de alto grado, miren acá, eso es importante que tengamos en cuenta. Se considera el NIC 3 como el verdadero precursor del cáncer. Mientras que el NIC 2, de acuerdo a esta terminología LAS, tendríamos que complementar. ¿Por qué? Porque el NIC 2 o cualquiera de las lesiones 2, ya sea NIC 2, BAIN 2, PEIN 2, en caso de lesiones en pene, se consideran lesiones fronteras. Y estas organizaciones sugieren que todos los NIC 2 hagamos pruebas de inmunohistoquímica.
Una prueba inmunohistoquímica confirmatoria sería P16. Si sale positivo, se considera como lesión de alto grado. Si el P16 en las pacientes que tienen NIC2 sale negativa, se considera como lesión de bajo grado. Entonces, lesión de bajo grado y lesión de alto grado por citología. Pero por histología ya podríamos saber si se trata de NIC2 o NIC3 o NIC1. NIC2, lesiones fronteras. No se sabe si se van a comportar como lesión de bajo grado o lesión de alto grado en sí. Y NIC3 ya es un verdadero precursor del cáncer y todas las pacientes deben ser tratadas. Para finalizar esta parte, vamos a dejar las consideraciones y las recomendaciones que dieron en el año 2014 de acuerdo al sistema BT. Cuando la muestra de citología sea insatisfactoria, quiere decir que tú no has mandado entre 10.000 y 12.000 células en tu placa y que no tiene ni siquiera 10 células de epitelio glandular. Por lo tanto, tienes que repetir la muestra entre 2 y 4 meses. Cuando tengas 2 muestras insatisfactorias, tienes que mandar a la paciente a colposcopía. Cuando la paciente tiene menor de, cuando haya una muestra insatisfactoria y la paciente tenga menor de 30 años, ya con HPV positivo, tiene que pasar a colposcopía. Cuando no hay células endocervicales, no hay células de la zona de transformación en pacientes de entre 21 y 29 años, se vuelve a hacer la citología de acuerdo al programa, no hay por qué adelantar. Pero cuando las pacientes, en tu resultado salió, no hay células endocervicales, no hay células metaplásticas, o no, te reporta que no has tomado células de la zona de transformación y tienes igual o más de 30 años, tienes que mandar un test de PBH y una citología LAM, porque no puedes considerar que has tomado una buena muestra. Cuando tenemos un reporte de ASCUS, se sugiere repetir a los 6 meses o hacer un test de PBH, ¿no? Si sale negativo, se hace la citología anual. Si sale positivo este test de PBH, se hará colposcopía y biopsia. Cuando sale ASH, tenemos que mandar a colposcopía y biopsia. Cuando sale lesión de bajo grado, el control cada 6 meses, se puede hacer un test de PBH también. Si sale negativo, la citología de los 6 meses, si sale negativo, entonces se hará citología de los 6 meses y al año. Si sale positivo este test de PBH con este resultado de lesión de bajo grado, la paciente pasa a colposcopía y biopsia. Y si sale lesión de alto grado, la paciente tiene que pasar a colposcopía y biopsia. Esas son las recomendaciones que nos da, esas son las consideraciones que nos da Bethesda del año 2014 de acuerdo a los resultados y los reportes citológicos. Muy bien, esto es lo que vamos a avanzar hasta el día de hoy. Me dijeron que deje 10 minutos para las preguntas, así que si hay preguntas y dudas, este es el momento de que puedan realizarlas para poder ir contestando. Muchas gracias, mi estimada usted Trabanto. Muy interesante, muy importante continuar con nuestros conocimientos acerca de este tema que manejamos bastante nosotros las obstetras. Recuerden que pueden seguir dejando sus preguntas en el espacio del chat. No veo muchas preguntas, entonces eso es bueno porque supongo que entendieron muy bien todo lo que nos ha explicado. Hay una pregunta aquí. Dice, ¿qué significa presencia del Leptotrix y cuál sería la conducta a seguir? Leptotrix es un germen que se considera un germen de la mucosa, de la cavidad oral, ¿ya? Por lo general, si hay sexo oral, podría también haber presencia de Leptotrix a nivel de vagina. Leptotrix solamente se debe dar tratamiento cuando hay presencia de sintomatología. Si no hay presencia de sintomatología, en realidad es una infección que por lo general se va a autolimitar y no implica la necesidad de tratamiento. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué aparece disqueratosis en un Papa Nicolau y cuál es el seguimiento? Disqueratosis por lo general se relaciona con la presencia de células maduras. Cuando las células están muy maduras, aparecen la cantidad
aumentada de queratina, ¿no? O por lo general también se puede relacionar con pacientes que han sido cauterizadas y una forma de defenderse ante ese trauma que es la cauterización en sí. Las células se tratan de defender y una forma de defenderse es volverse más gruesitas y aparece queratina dentro de la célula. Otra de las causas de la disqueratosis sería de repente la presencia o el uso de capuchones cervicales que hacen que constantemente esté en roce o el cuello uterino esté constantemente con ese roce o esa fricción y hace que las células se quieran defender mediante la presencia de queratina, ¿no? El exceso de maduración de las células también se relaciona con hiperkeratosis. No hay un manejo en específico de ello. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir ante una inflamación severa? Eso es algo que vamos a hablar en la siguiente clase, porque el hecho de que haya una inflamación severa quiere decir que tu citólogo no ha visto bien la célula. Ya nosotros a veces nos hemos mal acostumbrado. Ustedes a nivel del sistema Bethesda no han visto en ningún momento que el reporte debería decirte inflamación leve, moderada o severa. Solamente te dice si es que hay proceso infeccioso o no. Muchos citólogos se han mal acostumbrados a decirnos inflamación leve, inflamación moderada, inflamación severa. Y nosotros, peor aún, asumimos como que si la paciente necesariamente tiene una infección. Los citólogos expertos nos dicen esto. Cuando hay hay presencia de leucocitos en el cuello uterino, normalmente en el cuello uterino puede haber presencia de leucocitos. Siempre hay un componente inflamatorio. Pero el hecho de que tengan inflamación severa quiere decir que el citólogo ha encontrado demasiados leucocitos. Yo no te puedo hablar de tratamiento. Tú, cuando tomaste la citología, has debido de fijarte dónde está el proceso inflamatorio, infeccioso, a nivel de vagina o de cuello, porque los leucocitos se pueden contaminar. Entonces, el hecho de que el citólogo te diga inflamación severa, simplemente te ha dicho que ha visto demasiados leucocitos y por lo tanto no ha podido ver bien tu célula, la célula de tu paciente, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar más detalle en la siguiente clase, pero les comienzo ya a decir que no es adecuado que el citólogo reporte inflamación leve o moderada severa. En líneas generales, puede haber un grado de inflamación leve en todas las pacientes en el sentido de que hay presencia de leucocitos normalmente en el cuello uterino. Pero si hay severa, no se sabe en realidad, y no puedo hablar de tratamiento porque no se sabe si los leucocitos provienen del cuello, de vagina. Entonces, eso hemos tenido que nosotros observar en la evaluación clínica. Pero sí se preocupa en el sentido de que no es una prueba adecuada, ¿no? Ahí debería ser insatisfactoria por presencia de abundantes leucocitos o de una inflamación severa. Pero no se puede hablar de qué tratamiento se da para inflamación severa, porque eso ha tenido que verlo en la evaluación clínica. Gracias. En el caso de una inflamación severa, si nos reporta inflamación severa, ¿se debe repetir el test, el Papa Nicolau? No le escucho, está un poquito bajo el volumen, ¿no? Sí, en el caso de que nos reporte una inflamación severa, ¿se debe repetir el Papa Nicolau? Exacto. Ahí la colega lo que tiene que hacer es evaluar a su paciente, ver qué tipo de infección tiene, vaginal o cervical, que puede estar haciendo que haya demasiados leucocitos, y ella tiene que hacer la evaluación en cuanto a ITS, tratar esa evaluación, tratar esa ITS y volver a tomar. Porque el que haya dicho inflamación severa es que el citólogo ha visto más del 75% de la lámina con leucocitos. Listo, muchas muy bien, gracias. ese aporte es muy bueno. Tenemos otra pregunta. Cuando la paciente es joven y en el Papa Nicolau sale que hay presencia de hipermadurez celular, ¿a qué se debe? Y justamente las mujeres jóvenes tienen mayor madurez celular. Las mujeres posmenopáusicas tienen atrofia. La hipermadurez se refiere a que hay mayor cantidad de células superficiales por la exposición de los estrógenos. Es normal que haya mayor madurez. O sea, no se refiere a que está muy madura la mujer cuando nos dicen a nosotros
estás muy madura, pero eres joven, ¿por qué te dice que estás madura? No, en las células es al revés. Mientras más jóvenes, mientras más estrógenos hayan, hay mayor madurez en las células, ¿no? No es al revés. Gracias. Es normal que una joven tenga células maduras. Tenemos otra pregunta. En el caso de cambios reactivos por atrofia, puede ser por cambios posmenopáusicos, lactancia, posparto. En estos casos podemos dar estrógeno. En posparto no podemos dar estrógenos, no podemos indicar estrógenos, pero en pacientes posmenopáusicas que tienen pareja sexual sobre todo y que tienen ese problema de sequedad vaginal, en realidad sí. No sé si en el Ecuador, como obstetras, pueden indicar también estrógenos, no, eso va a depender ya de la reglamentación. Pero en línea general es una paciente que tiene un problema de reactividad por atrofia, lo ideal sería que sí, que se indique estrógenos locales por lo menos por 21 días y se le vuelva a hacer una nueva muestra, se le pueda tomar una nueva muestra a la paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esos cambios reactivos sí, podrían ser por una atrofia, pero yo creo que puede haber también un error humano. Así que es mejor que a la paciente se le vuelva a tomar la citología después de justamente corregir esta atrofia. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿El ectropión puede alterar el pap test y qué tratamiento se puede aplicar? El ectropión es un proceso fisiológico, normal. El ectropión es que haya presencia de epitelio glandular vertido en el exocervix, ¿ya? A ver, ectropión es un proceso fisiológico normal. ¿Está bien? A ver, vamos un ratito a poner esta diapositiva de ectropión, porque esto en realidad es un proceso fisiológico que nosotros como obstetras lo tenemos que manejar bien. ¿Ah? Tenemos que saber que el ectropión es un proceso fisiológico y que no requiere ningún tratamiento, ¿no? Yo creo que algunas de ustedes que ya llevaron el curso de citología conmigo lo tenían bastante claro, ¿no? Pero acá está el ectropión. Este es un ectropión. Ahí está. Este es un ectropión. Quiere decir que el epitelio glandular se vertió. Y lógicamente no va a alterar la muestra, para nada, al contrario. El hecho de que haya ectropión es más fácil de tomar el Papa Nicolau, la citología, porque cuando hay ectropión hay eversión del epitelio glandular y también hay presencia y más fácil de observar la zona de transformación. Si no hay ectropión, el epitelio de la zona de transformación se va a introducir y es más difícil tomar la citología. Entonces, el ectropión no altera para nada la citología, al contrario. Cuando veas ectropión, vas a ver que es más fácil ubicar la zona de transformación y vas a tener una mejor muestra, ¿no? Al contrario de las posmenopáusicas. Y el ectropión no requiere ningún tratamiento, no. El ectropión cuando está sano, cuando no hay infección, no requiere ningún tratamiento. Es normal en mujeres jóvenes, en las pacientes que usan anticonceptivos orales combinados, o en pacientes que han dado a luz por vía vaginal, es más frecuente también el ectropión. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué significa signos de hipermadurez y flora? Ya lo dije, ya lo dije. Hipermadurez por lo general se relaciona con la presencia de células superficiales, que son las que hipertrofian o proliferan cuando hay mucho estímulo estrogénico, y por lo general cuando hipermadurez se refiere a que hay un poco de queratina, o sea, las células hay muchas células superficiales, pero como que se quedan mucho tiempo ahí y a veces hay presencia de queratina. No tiene mayor importancia en realidad, ¿eh? La hipermadurez no se preocupen tanto por eso. Como que sus citólogos están complicando mucho la vida con hipermadurez y todo, ¿no? Deben de limitarse al sistema Bethesda. De repente ustedes se confunden porque sus citólogos no están ajustándose al sistema Bethesda. En realidad, sus citólogos deberían de reportar lo que hemos visto en el sistema Bethesda, lo que yo les he dicho. Eso es lo que se habla a nivel mundial. Si es que ellos están poniendo inflamación leve, moderada, severa o hipermadurez, de repente están
en nomenclaturas desactualizadas, ¿no? Y eso no está bien. Eso no está del todo bien. Ya, tenemos otra pregunta. Gracias. Dice, en caso de presentar ASCUS, entonces no mandamos nada, otro examen complementario como... No. En caso de ASCUS, Ajá, sí. Sí, ¿puede hablar un poquito más alto, por favor, colega? Porque... Sí, en caso de ASCUS, entonces no mandamos nada, otro examen... ¿Cómo mandar? No lo entiendo. Algún examen complementario. Sí, por ejemplo. eso sí lo dije. De acuerdo a las recomendaciones de Bethesda del año 2014, las recomendaciones es que después de un ASCUS había la opción de tomar una prueba molecular o repetir la citología al año. De acuerdo a la Sociedad Americana de Colposcopía Cervical es así. O hacemos una prueba molecular, si se trata de una paciente de 25 años a más con ASCUS, podemos mandarle una prueba molecular. Y si se trata de una mujer menor de 25 años, de preferencia haríamos un seguimiento con citología. Ya, vamos a ver las recomendaciones de Bethesda. De Bethesda. Yo he hablado del caso de la ASCCP, que es la Sociedad Americana. Pero en caso de Bethesda de 2014, recomienda repetir a los 6 meses una nueva citología o el test de PBH. ¿Ya? Eso es lo que recomienda en caso de ASCUS. ¿Ya? En caso de ASCUS, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical dice o test de PBH si la paciente tiene 30 años a más, o 25 años a más, o repetir al año. En cambio, Bethesda dice repitan a los 6 meses. Sí, aquí para complementar, aquí dice la colega, nos pregunta si hay que enviar un cultivo o algo para tratar la infección. Creo que igualmente eso depende de la clínica que la colega vea al momento en que esté tomando la muestra. Entonces ahí verá si es pertinente. Y si es pertinente, entonces sería preferible tratar esa infección y de ahí tomar la muestra para el Papa Nicolau. Perfecto, exacto. Y vamos a hablar la otra semana, ¿no? De los reportes de microbiológicos. Ahí vamos a hablar acerca del cultivo. Por lo general, nos hemos mal acostumbrado a trabajar con cultivo de secreción vaginal. Y eso no es cierto. El cultivo de secreción vaginal no va a solucionar lo que nosotros tenemos que ver. O sea, acostumbrémonos a ser clínicos. A veces decimos, ay, no sé qué tiene la paciente, le saco el cultivo de secreción vaginal. ¿Y qué hay con eso? El cultivo de secreción vaginal no crece gonococo, no crece clamidia, y el cultivo de secreción vaginal a veces pueden crecer los gérmenes que normalmente viven en la vagina. Entonces, hay otras pruebas que tendrías que hacer para saber de qué se trata, junto con la clínica, dar el tratamiento y volver a hacer. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué conducta se debe seguir ante la presencia de algunas células metaplásicas reactivas? Las células metaplásicas son normales. La metaplasia escamosa es normal, pero ahí estamos mezclando las células reactivas con la metaplasia escamosa. ¿Está bien? Metaplasia escamosa quiere decir que tomaste bien tu muestra de la zona de transformación. Pero reactivas, ya les dije, reactiva se puede ver, a ver quién me hace recordar a qué se refería con reactiva. Había varios motivos por los que podían salir células reactivas, ¿no es cierto? A ver. Una de ellas era... Puede ser cuando la paciente ha recibido radioterapia. Radioterapia, muy bien. Salía cuando tenía el DIU o cuando había una... inflamación severa. Entonces, no es que reactiva sea solo por uno, sino que hay diferentes. Si la paciente usa el DIU y salió reactivo, no necesita nada. Si la paciente llevó radioterapia o tiene atrofia o tuvo radioterapia, puede salir reactivo por eso, ¿no? O si la paciente tiene atrofia, puede ser por ello, ¿no? O porque tiene un proceso infeccioso. Entonces, depende de cuál sea la causa de que salgan las células reactivas. Gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué tan recomendable es enviar elevadores inmunológicos o factor de transferencia? ¿Para qué? ¿Para qué motivo? Quisiera saber por qué motivo.
es una pregunta muy amplia. No estamos hablando de reporte citológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se utiliza los inmunoestimulantes o inmunomoduladores para el tratamiento de las verrugas, ¿no? Lo utilizamos bastante, como por ejemplo el imiquimod, ¿no? Cuando hay una sospecha de HP, ya. Andrea Vizcarra, ya, ahora sí completaste. Ya, muy bien. Cuando los inmunoestimulantes o inmunomoduladores sí se suelen utilizar como tratamiento de los condilomas. Ya, sí se suelen utilizar. Por ejemplo, imiquimod se utiliza para los condilomas, ya para que la paciente se lo aplique, pero hay otros inmunoestimulantes, como por ejemplo isoprinocine, que se utilizan por lo general por vía oral para el tratamiento de las verrugas. Pero cuando hay sospecha de BPH no se indica, ¿está bien? Son tratamientos que se utilizan específicamente cuando la paciente ya tiene la manifestación clínica de los condilomas, como tratamiento de los condilomas, pero no hay tratamiento de BPH. No existe en realidad probado hasta ahora un tratamiento para el BPH. El BPH se puede eliminar, pero gracias a nuestras defensas. No hay tratamiento, no hay medicina que nos, basada en la evidencia, que nos garantice que podemos ya utilizar un medicamento para eliminar el virus. Se utiliza medicamentos para eliminar los condilomas, pero no el virus. Gracias. Tenemos otra pregunta. Si el resultado del Papa Nicolau es normal y la prueba molecular es positiva, ¿qué debo hacer? Quiere decir que la paciente está infectada con el virus de papiloma humoral de alto riesgo, pero todavía muy probablemente no esté haciendo la lesión. Como el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad, es mejor que esta paciente, sobre todo si se trata del virus 16 o 18, pase a una colposcopía para estar seguro que efectivamente no está haciendo la lesión. Que esté infectada, muchas mujeres pueden estar infectadas, pero no todas van a hacer lesión. ¿Está bien? Entonces, si se trata de 16 o 18, mi sugerencia sería que pase a colposcopía, y si hay colposcopía positiva, biopsia, ¿no? Pero si hay otros virus de alto riesgo, podría hacerse un seguimiento con citología, ¿no? Pero en realidad no es sinónimo de que una prueba molecular positiva necesariamente es sinónimo de una lesión intraepitelial, no. Podría ser el caso de que la paciente tenga infección, pero el Papa Nicolau salga normal porque no tiene lesión intraepitelial. Pero como el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad, hay que estar muy seguro. Listo, muchas gracias, mi estimada obstetra Banto. Nada más un comentario aquí de Rosa Montes de Oca. Sí, el curso fue muy bueno y bastante claro. Siempre es bueno recordar conocimientos. Muchas gracias. Sí, es la primera parte. La otra semana nos vemos con la segunda parte. Sí, agradecerle mucho por este tema tan importante que, como hemos mencionado, es importante que las colegas obstetras tengamos ese conocimiento, porque a veces estamos confundiendo algunos términos, algunas cosas, como estamos viendo acerca del ectropion, y podemos decir que está inflamado y cosas así. Entonces es importante tener claro este tema. Entonces, les invito a las colegas, obstetras, si me permite, les invito a las colegas a entrar a nuestras páginas, nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar muchas transmisiones en vivo, en la cual pueden ustedes también aprender un poco más, ¿no? Mi fanpage se llama Cuídate Capacitaciones, pueden darle me gusta, o si pueden también solicitar a mi Facebook para que tengan amistad y se enteren de los cursos que siempre dictamos. Mi nombre es Jessica Abanto Millones, como Facebook Jessica Abanto Millones, porque el Facebook Jessica Abanto ya está lleno, pero como Jessica Abanto Millones también pueden solicitar amistad y con gusto les puedo compartir la información también por ahí. Muchas gracias. Nos vemos entonces la otra semana. Sí, gracias, estimados. Muchas gracias. Por este tema gracias importante. A ustedes. Hasta la otra semana, colegas. Gracias. Chao. También a cada una de las personas que se han conectado. Les esperamos la siguiente semana a la misma hora, a las 6:30. No se olviden. Ya, muchas gracias. Que descansen. Un feliz fin de semana.